buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga, estamos en un nuevo segmento de Familia de Reino y expectante de lo que Dios va a hacer esta noche porque hay un lindo tema que es la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios en el matrimonio. A veces es necesario, no, que a veces, siempre. ¿Qué digo Cada siempre? día. Todos los días, a cada instante, las decisiones correctas se toman siempre de la voluntad de Dios. Sí, queremos contarles que nosotros la manera de entrevistar a los pastores es llamarlos, ¿te gustaría? ¿Tenés algún tema? A otros le dimos un tema, pero no sabemos qué es lo que va a suceder, ¿no? Con qué el Señor nos va a sorprender, qué es lo que va a ministrar nuestro corazón. Así que yo estoy, como ustedes, expectante por lo que Dios va a hacer en el matrimonio. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, aún también Distrito Centro, y también, bueno, por YouTube están todos los materiales. Si realmente como matrimonio joven o como soltero querés saber y conocer de familia y familias de reino, te sugiero que comiences a ver las entrevistas que hemos hecho durante esta temporada, que realmente son de mucha bendición, de mucha Riqueza. riqueza, de mucha, no sé, de mucho Sí. Dios, de muchas cosas que le han pasado a las personas, a los pastores, y esas vivencias que sirven, ¿no? No sé si alguna vez te pasó que te sentaste a la mesa de mayores y realmente fue hermoso escucharlo, todo lo que le pasaron a ellos y aún también poder aprender de los errores ajenos. Sí, y verse reflejado, ¿no? Porque, uy, yo estoy pasando por esa situación, o, bueno, ¿cómo hago? Si me llega a pasar eso, ¿de qué manera hago? ¿Cómo Dios, escuchar la voz de Dios? ¿Cómo manejarse las finanzas? Tremendo. Incluso hasta la sexualidad estuvieron Ni hablando. que hablar de la otra vuelta que estuvimos con duelo, o sea, con duelo, ¿no? En la pérdida de familiares, a alguien querido, ¿eh? Es cómo poder, cómo hacer, qué Bueno, yo esa laburar. la compartí con algunas mamás, ¿no? Bueno, en mi caso siempre con mujeres, ¿no? Pero la pude compartir con algunas mamás que habían perdido hijos y bueno, fue de muchísima bendición. Saber que Dios está presente aún en los momentos más difíciles y que también hay cosas que nosotros podemos hacer para salir del duelo. Es muy lindo, está en el feed, está en la página, está en YouTube, que se llama Edgardo Daisy, el YouTube, y te puede servir para aprender, pero también te puede servir como recurso para ayudar a otros y para compartirlo. Así que bueno, esta noche lo estamos intentando con los pastores de Mar del Plata de la Iglesia Primera de la Alianza Cristiana y Misionera. Roberto y Patricia Rosales están allá, están intentando la transmisión. Así que bueno, eh, ahí estamos, viendo las formas de que se puedan comunicar. Sí, bueno, este mes es el mes de la familia, queremos saludar a todas las familias y, bueno, recordar que si Dios no es el centro de tu familia, cualquier tormenta, cualquier viento que pueda venir va a hacerte tal vez temblar, va a hacerte caer, pero lo importante es ponerlo a Dios en primer lugar en todas las decisiones que tomes, que seas vos y tu esposo, tu familia, tus hijos, girando alrededor de la voluntad de Dios, que ese va a ser el tema de hoy, ¿no? Tremendo. Cómo vivir bajo la voluntad de Dios, así que bueno. Y recién decías, si Dios no es el centro de tu familia, y déjame decir esto, ¿qué lo es? ¿Qué lo es? Porque tal vez eso te está llevando a no tener una felicidad plena. Tal vez eso que está ahí en el medio y está entre la familia de Jesús es el camino, la verdad y la vida que va al Padre. Entonces es necesario que la felicidad... Yo no sé. No sé qué estabas. ¿No? A ver, yo estoy ¿Acaso? pendiente, estoy atenta de lo que Se corta. Patricia y Estamos... Roberto. No, no sale. Hola chicos. Sale. No, no sale. Son No días, sale. fue un día de mucha Ustedes me búsqueda. Los escuchamos, sí, pero no los podemos ver. escuchan. A ver, voy a probar con otro celular. Pero ya se va a eh, y
no se va a ver bien porque no, o sea, tiene la cámara un poco, pero al menos se vamos a, este es el de Bueno, Patricia, que es pequeñito. Vamos a ver si funciona. A ver, voy a abrir el otro. correcto. Voy a dejar este abierto y Buenísimo. voy a ver el otro. Veremos. Bueno, los esperamos Los por acá. esperamos, los esperamos. Mientras decíamos que, bueno, que la felicidad que Dios puede darte como familia realmente es buscándolo a Él, es buscarlo y ponerlo en el centro ante todas las cosas en la familia. Sí, una de las cosas lindas también que pudimos ver en este tiempo es que Dios, ahí está el pastor Roberto, Dios nos recibe rotos, lastimados, heridos, ¿no? De cómo llegamos a Cristo, incluso nuestra familia, ¿no? A veces no está como el Señor pretende que sea, ¿no? Pero el Señor así es como nos limpia, Te nos veo opaco, recibe. pero bueno, lo vemos. Opaco. Ahí estamos, ahí Genial. estamos. Un poco opaco, pero bueno. ¡Ay, qué lindo verlo! Preciosos. Ah, acá estamos en Londres, entonces se ve así. Claro, la niebla. Sí. Está así. Bueno, por lo menos ahora ya Está cerca nos del ven un puerto. poco. ¿Ustedes los ven bien? No. Perfecto, perfecto. Bueno. Bueno, Los vemos y bien, los escuchamos muy bien. Ah, bien. buenísimo. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, bueno. Pero qué lindo. Ahora sí. Qué bueno. Qué Bueno, lindo. entonces después de tanto vuelta, hemos podido lograr la voluntad de Dios. Amén. Roberto, te cuento que están Gabriel y Garzábal, está Cintia Castaño, nos están viendo, bueno, hay muchos chicos también que se han sumado de todos lados y bueno, con muchas ganas de conocerlos, de verlos, creo que como nosotros felices de encontrarnos, aunque sea de esta manera virtual. Bueno, este, bueno, hay muchos que no me conocen, pero como ya hemos mirado un poquito cómo llevan el programa, la Sí. forma, digamos, este, yo soy Roberto Rosales, Roberto Ricardo Rosales, con la R. Este, estamos pastoreando acá en Mar del Plata, en la iglesia Luz Eterna. Qué lindo. Se Bueno, congelaron. Bueno, cuando llegamos, creo que van a ser 3 años con el que está transcurriendo, y ahí, digamos, no bautizamos porque ya es una iglesia que tiene más de 50 años, ¿no? Pero le pusimos un nombre identificándolo con la luz del Señor, ¿no? Que es eterna y justamente es la idea de poder transmitir eso, ¿no? Constantemente, que la luz del Señor va a estar continuamente alumbrando. Tremendo. Roberto, ¿dónde naciste? ¿Naciste acá en la Argentina? Sabemos que Patricia también. ¿Dónde nació Patricia? Y cuéntanos un poquito cómo fue ese encuentro en aquellos años, si fue a la bajada de un tren, algo muy romántico, ¿cómo fue eso? bueno, fue algo muy diferente y especial. Bueno, sí, yo soy Patricia, soy ecuatoriana, pero la verdad que creo que a esta altura de este tiempo soy más argentina que ecuatoriana. Nos conocimos en el Instituto Bíblico, fuimos compañeros ¡Wow! de aula en el Instituto Bíblico. Este, bueno, yo vine a la Argentina en el 84 al Instituto Bíblico y ahí es que nos encontramos. O sea, hicimos un viaje de 11 días con mi hermana hasta acá
Salimos de Ecuador al llegar a la Argentina 11 días, viajamos 11 días en micro, y cuando llegamos al Instituto Bíblico, el que era tiempo de invierno, porque llegamos en junio, y los únicos que habían en el instituto era Roberto y otro otro joven más, y el que nos recibió, a mi hermana y a mí, fue Roberto. Pero ahí es cuando nos conocimos y nos vimos por primera vez, pero era algo así que llegábamos recién. Fue el mejor recibimiento de la Argentina. 29 años tenía recibieron yo, con los brazos abiertos. jovencito. Bueno, claro. Sí, sí, ha transcurrido mucho tiempo, ¿no? O sea, ahora en noviembre vamos a cumplir 33 años de casado. Y, ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí, y bueno, yo tengo en el país 36 años de haber llegado a la Argentina, o sea que soy más argentina que ecuatoriana porque llegué a los 26. Bueno, la cuestión es que durante 3 años estudiamos, trabajamos y siempre nos encontramos, pero como compañeros. Una de las cosas que tiene que ver con la voluntad de Dios, porque esa es una de las cosas que pasa en los campamentos, en los seminarios, donde se encuentra la juventud, dice, ¿con quién me casaré?, ¿no? Como decía Luis Palau. y la voluntad de Dios para el matrimonio, o sea, para las personas que se van a unir en matrimonio, yo digo que no es nada especial, porque la voluntad de Dios es la obediencia, no hay otra cosa. Entonces, para lograr, digamos, encontrar la voluntad de Dios en tu vida, en la mía o en la de cualquier persona, es hacer la voluntad de Dios, obedecer lo que Dios quiere hacer con nosotros y con nuestra vida y con quien nos va a acompañar. Entonces es un camino que uno tiene que comenzar a atravesar en la vida, y en ese camino de la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, van a llegar las cosas que nosotros a veces nos apuramos, ¿no? Nos vamos por lo que nos gusta o por lo que sentimos o lo que nos parece o lo que nos dice. Mucho de eso hay, y hemos visto que las circunstancias hacen que uno se equivoque, y nosotros tampoco no estamos fuera de habernos equivocado en otro tiempo, pero allí es donde encontramos que la voluntad de Dios es perfecta, ¿no? Cuando encontrás realmente el que en la obediencia lográs lo que Dios quería para vos. Es como en el principio, en el Edén. Mirá dónde me fui. No estaba yo ahí. Pero en el Edén, en el Edén había una circunstancia muy especial, que dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y si uno lee bien esas partes donde está la creación del hombre, llega un momento donde Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré o le buscaré o le daré una ayuda idónea. Y transcurrido eso, la Biblia relata de que Dios trajo a todos los animales para que Adán le pusiera nombre. Y entonces yo me imagino que Adán estaba solo, y el pensamiento de Dios es buscarle una ayuda idónea. Entonces pasaba la vaca y Adán decía, no, yo no me gusta la vaca. No, pasaba la mona y decía, no, la mona tampoco. Y le tenía que ir poniendo nombre, pero ahí en la palabra de Dios dice, y Dios no halló y no se encontró ayuda idónea para el hombre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios lo estaba carpeteando a Adán y lo miraba como miraba cada uno de los animales que pasaba. Imaginaba seguramente Adán algunas cosas. Entonces Dios tomó, digamos, una forma de la idea que Adán tenía, lo hizo dormir, y en ese sueño que Adán tuvo de parte de Dios, Dios formó, digamos, aquello que era
idóneo, ¿no? Que a veces que la palabra idóneo, algunos dicen, yo quiero que sea la mujer idónea, pero que no sea muy doña, ¿no? Pero la cuestión de idónea, la cuestión de idónea tiene que ver más con la idea del complemento, ¿no? De la ayuda idónea. Y analizando estas dos cosas, ya que me la pasé estudiando yo, no ahora, sino tengo 7 años de seminario, ¿te imaginas? Está queriendo decir que sea alguien que sea la fortaleza, el que lo cubriera, que lo ayudara, el que lo protegiera, pero también que lo confrontara. Eso significa ayuda idónea. Y es el complemento que al hombre le falta. Y a veces no nos damos cuenta de que hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer, que también analizando, y a mí me gusta trabajar con las palabras, y al mirar que las dos personas son diferentes, y Dios lo plantea diferente, dice, varón y hembra los creó, punto, son diferentes, ¿no? En todo aspecto de la vida. Y entonces allí, analizando un poquito, yo digo, voy a hacer lo que era el pensamiento hebreo, que en mayoría de los versículos, el pensamiento hebreo está como al revés. Muchas veces yo doy vuelta al versículo o lo leo a la inversa y la idea se mejora. Entonces me puse a jugar con eso y me fijé que Eva, al revés, es ave, ¿no? No podemos imaginar a la mujer como un ave, ¿no? Con su plumaje, arreglándose, volando, mirando desde arriba muchas cosas, teniendo otra visión. Podemos ver a la mujer yendo a diferentes árboles y mirando, y el hombre debajo del árbol. Porque si miramos el nombre de Adán al revés, ¿qué dice? Nada. Nada. Y me acuerdo de alguien que decía, o sea, los psicólogos tienen esta idea, o sea, yo soy un poco de eso, entonces me gusta trabajar sobre eso, y la idea es que la mujer es como que tiene todas las ideas conectadas, o sea, todas las cosas tienen una razón y todas están juntas y son muy meticulosas en esas cosas y tiene una mirada diferente. El hombre es más cuadrado, digamos, en el pensamiento, nosotros decimos más racional, pero alguien decía que los hombres tienen una caja para todo. Y entre todas las cajas que tiene una caja para la nada. Y entonces uno se pone ahí, está mirando para el cielo y la esposa viene y le dice, ¿qué estás haciendo? Nada. O se pone delante de la televisión y empieza a pasar ¿qué estás haciendo? Nada, estoy buscando algo. O sea, ¿En qué esa es pensás? una cuestión de que en la pareja hay un complemento que tiene que buscarse, ¿no? Y Dios nos hizo de una forma para que nosotros nos relacionemos. Primeramente que Dios nos creó con la capacidad de amar, ¿no? Y también con la capacidad de relacionarnos, pero también con la capacidad de crear. Entonces estas capacidades, esas 3 capacidades, tienen que estar en el matrimonio, porque es la voluntad de Dios. Cuando al principio Dios estaba solo con Adán, Dios el creador le dio el trabajo de seguir creando al hombre, con el trabajo, con poner nombre, suplía su necesidad espiritual con relacionarse con Dios, hablar todos los días con Dios. También suplía su necesidad de amor porque amaba a Dios, su creador. Pero Dios se dio cuenta que necesitaba un par, alguien que sea semejante,
Por eso el grito de Adán cuando vio a Eva dijo, ¡ah, de mi carne! Hueso de mi hueso. Esto es lo mío, esto es lo que yo pensaba. Entonces ahí Qué es donde genial. nos damos cuenta de que nos necesitamos el uno al otro para poder lograr, digamos, un matrimonio conforme a la voluntad de Dios y comenzar a trabajar sobre eso. Bueno, yo hablo como... Yo no, yo poco, hablo iba, poco. iba a seguir, pero capaz que ustedes tienen alguna ¿Alguna más, pregunta? otra pregunta. No hay pregunta. Como idóneo, ¿no? Porque, bueno, en la etapa del novia, yo por ahí pregunto siempre, Patricia, ¿qué le viste a Roberto para vos creer que él era tu compañero idóneo? Y hoy, 33, 36 años después, ¿por qué Roberto es tu compañero idóneo? Y así al revés. No se entendió bien la pregunta. Pero me imagino que debe ser algo parecido. Porque se entrecortó. Sí. ¿Qué era? No, pero debe ser cómo no, o sea, cómo encontramos nosotros la voluntad de Dios en el seminario, No, en no. todo esto. No. ¿Se escucha? ¿Por qué Patricia o Roberto son idóneos, compañeros, porque son complemento? No sé si se corta. ¿Qué es lo que encontraste vos en Patricia y Patricia en vos para ser complementos o idóneos? Muy bien. Yo digo un poquito y después va a seguir ella porque si no, no va a hablar, porque ella no acostumbra a hablar justamente. Esa es una de las partes donde ella hace y yo hablo. Cuando nosotros fuimos al seminario había tres cosas, al instituto, había tres cosas importantes. Para el primer año, para todos los estudiantes eran 3 años. Primer año era un énfasis en la vida, o sea, en la vida espiritual, o sea, dedicarte a la vida espiritual, a desarrollarte vos y todo lo demás. La segunda era el estudio, o sea, prepararte para servir al Señor. Y la tercera era el ministerio. Y dentro del ministerio era con quién, ojo, vas a ir. ¿No? Claro. Ahí estaba la cuestión. Entonces, los primeros 2 años no había que pensar en el noviazgo. Recién en el tercero. Digamos que esas eran pautas. Pero yo aprendí a ser obediente a mis líderes y yo dije, lo que me digan, hago. En el tercer año, al final del tercer año, durante todo el año estuve con los lentes y hablando con el Señor para que realmente fuera alguien idóneo para mi vida, ya que yo era un pequeño desastre. Entonces algo tenía que ser alguien que viniera a poner un poquito de paz, digamos. Entonces allí es cuando la mayoría de los chicos iban a conquistar, digamos, a la que iba a ser su esposa para el ministerio. O sea, aquella que le iba a acompañar para toda la vida. Trabajando para el Señor, ¿no? Que no es nada fácil. Entonces ahí Patricia va a contar lo que le pasaba, digamos, porque varios le hablaron, pero uno solo conquistó. Bueno, no. Yo siempre tenía... crecí en un hogar cristiano y siempre fui obediente y cuidadosa y temerosa de lo que Dios me decía y me hablaba, ¿no? O sea, cuando yo fui al instituto, yo fui con el deseo de prepararme para servir al Señor. O sea, ese era mi deseo, mi anhelo. Había tenido novios, pero nos comprendía que no era el idóneo, el adecuado, porque no teníamos el mismo deseo, no teníamos no era el mismo
énfasis en tu vida, qué es lo que querías hacer. Entonces, ahí yo dejé esa parte, se la dejé en las manos del Señor, porque también había algo que hacía más pesada mi carga, era porque en la idiosincrasia de Ecuador, una chica de 26 años, que en ese momento yo tenía, era soltera, ya era como que era solterona. Entonces ya en Ecuador ya es como que uno ya había perdido la esperanza o el chance o la oportunidad de encontrar a alguien. Entonces ya esa etapa yo ya había dejado realmente de buscar por mí mismo, aparte, comprendí que si yo deseaba lo mejor y me equivocaba, ¿por qué no descansar en el Señor en esa área de mi vida que Él buscara? Pero dejando eso de lado, yo fui más bien al Instituto Bíblico, es para prepararme y servir al Señor, volver a Ecuador, seguir sirviendo en la iglesia con herramientas mejores, con más preparada. Pero ahí el Señor me trabajó en mi vida, ciertamente, y yo volvía realmente, terminé el tercer año, yo regresaba, pero ahí hubo ciertos procesos donde, bueno, compartimos mucho misterio con Roberto y ahí Dios despertó esa parte y yo solamente deseaba que un hombre tenga el mismo deseo, el mismo corazón de servir al Señor. Era el único requisito. O sea, después lo otro se encargaba Dios de completarlo, de mi gusto, como uno sueña, como uno lo desea y todas esas cosas que uno como mujer, como chicas, tiene esas cosas, ¿no? Pero, ¿sí? Ella no lo va a contar. Lo que pasó es que vino un joven a preguntarme, vos que estás cerca, que conocés a Patricia, ¿cómo es? Y yo le digo, mirá, es una chica seria, si vas seriamente con ella, tenés que hablarle bien y saber de que Dios es el que quiere formar una familia contigo y con ella. Entonces este chico se fue directamente a Patricia y le dice, yo sé que es la voluntad de Dios que vos seas mi esposa. No, qué Y entonces trucho. Patricia dice, qué lástima porque Dios no me dijo nada a mí, dice. Bien, qué sabia contestación. Pero la cuestión es que yo lo dije anteriormente, que nosotros pasamos muchas cosas, aunque juntos, es que después decimos que trabajamos juntos, que estuvimos en ministerio juntos, que trabajábamos juntos, pero en ese junto había una cantidad de personas. La cuestión es que para nosotros la voluntad de Dios es hacer lo que Dios te está pidiendo. Y Dios te va a abrir el momento, los ojos de saber quién es la persona indicada. Dios te lo va a decir, no te lo va a ocultar. Nosotros nos conocimos de muchas formas y de muchas maneras, pero Dios fue poniendo cada una de las cosas para que en algún momento nosotros nos encontráramos y me dijeron, ¿what? ¿Qué pasa entre ustedes? O sea, Él fue uniendo digamos, las piezas del rompecabezas. Y yo no soy muy romántico. Entonces, yo era el ministerio, para mí era todo. Y yo me preparaba para ser misionero en Guatemala, ¿no? Y entonces me parecía que Patricia, como el Señor me estaba indicando, que podía ser, que podía ser una persona que me acompañara, yo tenía que estar seguro que ella tuviera ese mismo sentir que yo, de servir al Señor donde el Señor nos mande. Y yo sentí el llamado a Guatemala. Entonces, directamente fui a Patricia, no le dije, te amo, te quiero, no. Digo, Patricia, le digo, si yo te invitara para que vengas conmigo a hacer ministerio en Guatemala, ¿vos irías conmigo?
Y ella Mirá. dice, sí. Y entonces yo le dije, ¿y te querés casar conmigo? ¡Ah! ¿Y qué te dijo? Doble propuesta. ¿Qué va a decir? Un año, Obvio. un mes y un día nos casamos. Al O año sea, nos casamos. año, al Mirá. mes y al día nos casamos. Porque yo tuve que tener un año más de ministerio para el pastorado. Así que salimos casados al ministerio, ya como misionero. O sea que Dios juntó toditas las cosas, pero de una forma maravillosa, ¿no? O sea, ella no estaba preocupado de buscar un marido, yo no estaba buscando una esposa, yo estaba buscando hacer la voluntad de Dios. Y a medida que iba avanzando en la voluntad de Dios, Dios me pedía que diera pasos. Y encontraba Claro, justo en el tal cual. camino lo que Dios tenía preparado. Y así, bueno, es la experiencia que nosotros hemos tenido, ¿no? Durante muchísimos años. A veces, De acá se fueron, sí, A ver, de Argentina, ¿viajaron a dónde? ¿A Guatemala, Ecuador? ¿Cómo fue? hicimos ¿Se misiones fueron como o, misioneros o quedaron acá? con- bueno, la voluntad de Dios es como el tiempo, ¿viste? La voluntad de Dios es algo que uno desconoce mayormente. A medida que va pasando, va descubriendo lo que Dios quiere. Cuando ahora justamente estaba trabajando sobre el tiempo y según cómo estás, el tiempo pasa volando o no pasa nunca, ¿no? Por el Claro. sentimiento, por todo lo demás. Y la voluntad de Dios es un poco así. Según cómo estés en relación con Él, te vas a dar cuenta que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿no? Aunque pasen muchas circunstancias difíciles. Nosotros ni bien nos casamos, pero ahí a la semana nomás, nos fuimos al sur a San Martín de los Andes, como misioneros de Palabra de Vida. El primer invierno, Patricia casi se me muere. Una, Ah, claro. una ecuatoriana en el sur argentino se le torcían los dedos de Ah, artritis. Entonces yo le dije, Señor, nos vamos de aquí y nos volvimos nuevamente a Monte. Y de ahí nos invitaron a ser misioneros en Uruguay. Y en ah, Uruguay bien. estuvimos, Montevideo. Montevideo, Uruguay, sí, un año. Este, Ahí entre el ministerio, que fue difícil, Patricia quedó embarazada, iba a ser un uruguayo, pero Bien. también tuvimos la circunstancia o la tristeza de perder ese niño. Y bueno, entonces de eso nos hizo salir, digamos, del Ministerio de Palabra de Vida por diferentes circunstancias, ¿no? Decidimos otra cosa. Entonces yo armé un programa y, eh, y el Señor me ayudó ahí en Ecuador porque conocí por qué era Patricia como era, ¿no? Mm, Aprendí de la idiosincrasia de ese país, cómo eran ellos, por qué todos pedían permiso, todo si era por favor, que hablaban en diminutivo, muy atento, todo eso, muy cariñoso. Entonces aprendí a bajar un poco mis decibeles, ¿no? Que uno habla en imperativo, siempre va para adelante. Claro. Nosotros en los 33 años que vamos a cumplir, nunca peleamos. Aunque algunos dicen, no, los matrimonios, no, nunca peleamos. Sí discutimos las cuestiones, o sea, hablamos sobre las cosas. Entonces yo me acuerdo que al principio de nuestro matrimonio, una de las charlas o discusiones, que no era pelea, que yo le decía a Patricia, sos muy lerda vos, sos como una carretilla que te tengo que estar llevando.
porque ella no le gustaba hablar, era muy pausada, muy quieta, y yo era un torbellino, ¿no? Claro, Por ejemplo, en Olavarría, los colectivos pasaban cada 25 minutos. Entonces yo veía que el colectivo pasaba y yo no esperaba otro. Yo me iba caminando. Nunca esperaba un colectivo porque no aguantaba. O sea, yo no voy a claro. pescar, o sea, era todavía, pero era todo así, era un torbellino. Y entonces ella, por eso digo, encontré la paz, como dice la Biblia, ¿no? En que haya esposa, haya el bien o haya la paz, ¿no? Eso es que pudimos realizar como ministerio. Tuvimos en Ecuador unos cuantos años, primero estuvimos como líderes de jóvenes, después como pastores de jóvenes, después pastores con un grupo de la iglesia, y después me invitaron a ser el director de un seminario de la Unión Misionera, y estuvimos hasta que salió la primera promoción. Eh, y también fue ahí que mientras estábamos trabajando, Patricia quedó embarazada la segunda vez, y porque fuimos a hacer un tratamiento en un lugar que se llamaba Centro de Reproducción Humana, ¿no? Mirá. Era todo una cosa, pero el embarazo tampoco salió bien, Se lo perdí. lo perdimos. Entonces, decidimos eh, dejar el ministerio en Ecuador, el seminario, y volver a la Argentina para hacer otro tratamiento. Porque en ese tiempo Argentina claro. estaba bastante avanzada con fertilidad asistida y todo lo demás. Y acá en Argentina hicimos 2 tratamientos de fertilidad asistida y los 2 Perdimos. salimos perdiendo con la pérdida de los bebés. Entonces perdimos 4 y bueno, fue el momento donde dijimos, La voluntad de para este matrimonio la voluntad de Dios es que no tengamos hijos. Punto. Señor, gracias por todo lo que nos da. Los hijos serán de otra forma. Intentamos también muchas veces adoptar. Fue hasta cuando vinimos acá a Mar del Plata, o sea, hace 3 años atrás, 2 años y medio atrás, teníamos que ir a buscar directamente unos mellizos. Ya estaba todo listo. Ya nos entregaba la jueza, ya había determinado que los niños iban a ser para nosotros. Ya estábamos para viajar. Y nos llaman y dice, no, el Ministerio de la Niñez hizo cargo y sacó la jueza y quedamos sin la última oportunidad de tener, digamos, unos niños, una familia con niños, digamos, que quería experimentar eso también, ¿no? Sí. Para dar más amor, digamos. Pero bueno, todo eso se lo dimos a la gente que está al lado nuestro, ¿no? Pero comprendimos que es la voluntad de Dios, o sea, no fue fácil, o sea, no fue, Dios tuvo que, por lo menos en mi caso, tuvo que realmente darme la paz y aceptar esa parte, ¿no? O sea, y tuve que entregar eso, ¿no? Y de ahí sí, bueno, uno, aunque no comprendía totalmente qué es, pero aceptamos que era así lo que él tenía, esa era su voluntad. Entonces, eso nos trajo paz, por lo menos a mí me trajo paz. Y a veces uno lucha con los sentimientos, ¿no? Lucha con los sentimientos. Pero cuando creemos en que Dios tiene todo bajo control, tenemos que dar gracias, que es el que controla todas las cosas, diferentes circunstancias, diferentes problemas que uno pasa, todo está ahí, en saber de que Dios tiene todas las cosas bajo control, ¿no? Y bueno, en el tema que nosotros queríamos charlar sobre la voluntad de Dios en el matrimonio, es que cuando uno
uno pone lo que Dios quiere en nuestra vida, se traduce en el matrimonio. Adán dijo, carne de mi carne, o sea, somos una sola cosa, y nosotros hemos hecho una simbiosis como matrimonio, por eso duramos tanto tiempo y vamos a durar hasta que nos vayamos los dos, porque dice Patricia que si te va te agarro de la pata, y nos vamos los dos juntos. Pero que casi, digamos, pensamos igual, decidimos juntos, vamos a todos lados juntos, hacemos todas las cosas juntos. Hay, digamos, una uniformidad en todo lo que hacemos. Y hay cosas que, por supuesto, por ejemplo, Patricia no le gusta predicar, le cuesta hablar, pero ahí le vamos ayudando, ¿no? Para que se exprese un poco más, pero es parte de su forma, ¿no? Así que le dejamos hablar un poquito. No, Pregúntale. está bien, Roberto. Realmente nada, es hermosísimo escucharlos hablar a los dos, a Patricia también, la verdad, tremendo su testimonio, tremendo las vivencias, ¿no? Y cómo reflejan justamente el tema que estamos tratando, ¿no? Esa voluntad de Dios que a veces, como decía Patricia, ¿no? A veces cuesta asimilarlo. Lo mismo vos también decías, los sentimientos, ¿no? A veces lo que uno quiere, pero Dios quiere las cosas aún mucho más perfectas de lo que nosotros pensamos que sean. Realmente, nada, yo los quería dejar escuchar, los escuchaba y realmente es maravilloso escucharlos y tratar justamente este tema. Así que, nada, les estoy súper agradecido yo personalmente. Pero bueno, la pregunta es esta. Ustedes se vinieron de Cruzucuatiá, nosotros fuimos allá, los visitamos un día. Cruzucuatiá. Y se vinieron a Mar del Plata. ¿Cómo fue ese proceso también? Porque eso fue parte de la voluntad de Dios. La voluntad, sí, la voluntad de Dios es terrible, tío. La cuestión es aceptarla, ese es el punto, ¿no? Mira, en este tiempo de pandemia que hemos estado nosotros principalmente más encerrados que nunca, porque yo soy un poco delicado en estas cuestiones, tengo varias enfermedades de base, entonces tranquilito nomás. Estoy escribiendo un libro que ya lo terminé, nada más que lo estoy puliendo, y es el libro de Efesios. En el libro de Efesios, el capítulo 5, el versículo 17, dice, por tanto no seas necio en la manera de pensar, sino sean sabios en lo que significa la voluntad de Dios, lo que es la voluntad de Dios. Y la idea ahí es que uno no tiene que pensar con la mente natural, que es una mente que no recibe el pensamiento de Dios, sino ser sabio en lo que Dios quiere hacer. Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida. Por ejemplo, antes de Cruzú, yo estuve 7 años, con Patricia estuvimos, digamos, en Concordia. Y ese fue el gran desierto que nosotros pasamos. Pasamos dificultades, hambre, lo que te imaginas. Lo que se te ocurra, ponele ahí. Un desierto terrible. Pero nosotros confiando en la voluntad de Dios. Y yo puedo decir, ¿por qué pasó eso? Porque yo cuando vine de Ecuador, veníamos de éxitos espirituales, ¿no? Es como decir, veníamos de campaña en campaña, ganando alma, dirigiendo un seminario, teniendo una iglesia que era grande, o sea, que acompañamos el ministerio, todo bien, ¿no? Se podía gastar dinero, no había tanto problema. Cuando llego a Concordia no tenía nada, pero nada de nada. Fue en el tiempo del trueque, hacíamos trueque de todo tipo, no se imagina, no vamos a contar todo eso, pero yo me di cuenta que todo eso fue
para que Dios me hiciera entender que yo no era el que hacía la obra o el ministerio, que yo no era el que podía solucionar todos los problemas. Hacía un programa tras de otro y nada funcionaba. Y bueno, cuando yo entendí eso, Dios me llevó para otro lugar, que fue Curuzucuaté. Que fue empezar de nuevo otra vez. Pero Dios me mostró de que si lo hacía Él, iba a ser una maravilla. Y fue. Hicimos 14 años en Curuzú, con un ministerio que fue para nosotros bonito, agradable, amamos la gente, quedamos con la gente, todavía estamos en contacto. Fue algo hermoso. Y digo que ahí, y aún refiriéndome a lo que vos decías, que nos conocimos ahí ustedes me conocieron a mí porque nosotros lo conocíamos de allá de Olavarría y que íbamos con Oscar y Irma íbamos a Tapalqué. Claro. La cuestión es que ustedes vinieron porque yo les pedí a tus padres, ¿no? Que nos ayudaran. ¿Por qué? Porque se nos habían ido la mitad de la iglesia, digamos. Y teníamos que hacer, y habíamos ya preparado para toda la gente el aniversario de la iglesia, que no me acuerdo ahora, 50 años de la iglesia. Entonces, 50 años, ¿no? Sí. No me acuerdo. Sí, 50 años creo que. Entonces, ustedes vinieron a ser como la salvación para nosotros. Así que para ese amor quedó entre nosotros porque era cuando Dios hace las cosas, las hace maravillosamente bien, ¿no? Y la llegada de ustedes para nosotros fue un bálsamo, una ayuda, fue una bendición, fue todo lo que... entonces, Dios hace la obra con personas, pero no con lo que nosotros nos imaginamos, con lo que Él quiere. Y a veces uno se rompe la vestidura cuando alguien se va de la iglesia, pero cuando Dios dice que hay 100 ovejas y una se perdió, termina esa parábola diciendo, pero es mejor ir a buscar la que se había perdido, porque el perdido es el que necesita ser traído porque está muerto. Está hablando del inconverso. Esos son los perdidos. Tal cual. El que se va de la iglesia sabe dónde está el redil. O sea, vamos a decir, acá los que vienen a la calle Italia saben dónde es la iglesia. Y si se van de la iglesia no es que hay que ir a buscarlo. Yo tengo la idea de que el que escucha la voz del Señor lo sigue, el Señor, no importa las circunstancias, no importa el problema. Nosotros nos enseñaron que Dios es el que pone y saca reyes, o pone y saca líderes. Entonces nosotros debemos la obediencia al Señor y allí tenemos que estar, obedeciendo a Dios, a pesar de cualquier circunstancia. Entonces ese ministerio en Curuzú fue para nosotros maravilloso, lindo. Ahora tenemos un desafío. Bueno, y ahora estamos en otro desafío. En otro desafío. Bueno, que empezamos y no pudimos seguir por la pandemia, pero aquí estamos, esperando que el Señor siga haciendo en nosotros como espera. En espera. Tal cual. Yo quería, sí, ¿no? Como para dar un cierre, ¿qué le podríamos decir a aquellos que están pasando por un momento donde sus emociones, sus sentimientos, tal vez no pueden ver la voluntad de Dios o no saben aceptar la voluntad de Dios? Bueno, acá hay una cuestión muy, muy práctica y especial, porque Dios nos creó así, como somos. Tenemos pensamientos y sentimientos. Hay una discusión si
cuál es primero el pensamiento, el sentimiento, quién maneja quién cosa. Yo siempre digo que según cada persona, si es más sentimental o los sentimientos lo mueven más, va a decidir por los sentimientos. Y la decisión del sentimiento tiene que ver con esa persona. Algunos deciden con el razonamiento, ¿no? Comienza a razonar, no, porque esto así, porque esto no, porque aquello. Ahora, ninguna de esas dos cosas, tanto el pensamiento como el sentimiento, arrojan como cosa certera la voluntad de Dios. Lo que va a dar tu sentimiento y tu pensamiento va a ser la voluntad tuya, lo que vos estás pensando y lo que vos estás sintiendo. Por eso, lo central para todas las personas que tienen problemas de los sentimientos, cuando dicen las circunstancias que viene, que va, que me pasa esto, que pasa, o aquel que razona, que dice, no, pero no me alcanza, lo que pasa que el ministerio es tan duro, o las circunstancias de esta vida es tan dura, entonces tengo que hacer esto y aquello. Si nuestro pensamiento no está en Dios, va a ser nuestra voluntad la que vamos a hacer, tanto por pensamiento como por sentimiento. Entonces, ¿qué hacer en cada una de estas circunstancias? Cuando sentimos, cuando pensamos, es centrarlo en lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, ¿estás pasando por circunstancias difíciles? Bueno, Señor, tú sabes. ¿Por qué? Tal vez para pulir ciertas áreas de nuestra vida. Tal vez para orientarnos mejor. Tal vez para que aprendamos lecciones que no las vamos a aprender de otra forma. Nosotros servimos a Dios y Dios nos va a honrar. Dice, si alguien me sirviere, mi Padre le honrará. Es una de las cosas que marcó mi vida. Entonces, para mí el servicio a Dios es el que soluciona cualquier tipo de problema, aún dentro del matrimonio. ¿Qué es el servicio de Dios? Obedecer a Dios. Dice, cuando estés en dificultades, ¿qué dice Dios? Ore al Señor. Orar, ir al Señor, presentarte delante de Él. Decir, Señor, ¿qué hago? ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? No conforme a este siglo en cual, no conforme a este siglo en el cual, no, estoy equivocándome de versículo, pero dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Claro. Pero antes de eso, dice que nosotros tenemos que entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. O sea, ¿qué es entregar nuestro cuerpo? No es simplemente la carne, ¿no? No es lo material, es nuestra vida, sí, puesto delante de Dios, que dice que ese es nuestro culto racional, que eso es la manera lógica de entender la adoración, de entender la voluntad de Dios. Entonces, si queremos comprobar la voluntad de Dios, debemos siempre crucificar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y decir, Señor, cambia sentimiento y pensamiento, que sean los tuyos, ¿no? Y vamos a ver más positivas todas las cosas. Vamos a ver cómo orientamos aquellas circunstancias difíciles que nos tocan vivir, ¿no? Van a pasar difíciles. Por eso Roberto, qué importante es, justamente como vos decís, ¿no? Conocer la voluntad de Dios, saber qué quiere el Señor para cada uno de nosotros. Queremos que puedas terminar orando por los matrimonios que nos están mirando, las familias que nos están mirando, y aquellas personas también, los solteros que están mirando, que también se han nutrido de esta charla, que puedas bendecirlos también en oración. Amén. Bien. Ya va pasando el tiempo, entonces, antes de orar para los solteros, yo dije que hay un camino que hay que caminar, que es la voluntad de Dios.
sigan ese camino, que aunque el sol pegue fuerte sobre su cabeza y estén enloquecidos por un montón de cosas, Dios tiene preparado un árbol para que le dé sombra, más adelante. O sea, que tenga la paciencia de saber que Dios tiene todo preparado. Entonces allí va a encontrar lo que necesita en ese camino de la voluntad de Dios. Así que vamos a orar por todos. Señor, te bendecimos a ti porque tú has puesto en nuestro corazón eternidad para que nosotros comprendamos que en toda nuestra vida debemos adorarte y rendirte culto a ti, Señor. Señor, rogamos que podamos comprender que hacer tu voluntad es obedecer cada una de tus palabras, seguir ese camino que tú tienes marcado para cada uno, aunque las circunstancias sean difíciles, aunque estemos agobiados, aunque los sentimientos se agolpen sobre nuestra vida. Señor, llénanos de tu paz. Si nuestros pensamientos se van del lugar y pensamos de pronto que las cosas no están haciéndose bien, Señor, te ruego que tú pongas pensamientos que lleven hacia otro lugar, que sean positivos hacia lo que tú quieres hacer, que a pesar de circunstancias duras, tú vas a sacar de allí, Señor, esos diamantes que son cada uno de tus hijos, que tú vas puliendo de a poco, para que realmente sean honrados delante de tu presencia y que ellos con su vida también te honren a ti, Señor. Señor, pedimos por los matrimonios, para que cualquier circunstancia que estén pasando, sepan que tú estás allí en medio de ellos, para fortalecerlos, para ayudarlos, que se pongan de acuerdo delante de ti. No hay mejor forma de ponerse de acuerdo en un matrimonio que decir vamos delante de la presencia de Dios, y allí Dios va a dirimir cualquier circunstancia, orándole, pidiéndole a Él. También, Señor, te ruego por cada uno de los jóvenes, aquellos que están en el camino de esta vida, transcurriendo esa parte donde viene el enamoramiento, vienen los sentimientos. Señor, que tú sepas guiarle, para que ellos puedan entender que tú tienes a alguien idóneo para su vida, que tú tienes a aquella persona preparada, que no para que no las cosas no les salgan mal. Señor, te ruego que tú le des paz en el corazón y esperen en ti. Señor, te ruego que la voluntad tuya se cumpla en cada uno de mis hermanos. Señor, extendemos esta oración para todo aquel que está sufriendo. Señor, restaura el corazón, restaura los sentimientos, restaura todo aquello que se ha roto. Señor, te ruego que en tu voluntad esté tocando cada hogar. Y en ese hogar, Señor, el matrimonio, los hijos, jóvenes o pequeños, Señor, que todos aprendan de que la voluntad de Dios es maravillosa, que a pesar de cualquier circunstancia, tú estás para dar siempre lo mejor. Bendecimos a cada uno de nosotros, bendecimos cada matrimonio y bendecimos este tiempo que pasamos juntos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Roberto, Patricia, la verdad que los amamos. Desde acá a la distancia los abrazamos ricamente y nada, y ojalá que prontito nos podamos encontrar. Muchas gracias, Gracias. por su tiempo. Sí, Gracias por su el tiempo que perdimos también, seguro que ahí perdimos las preguntas. En No, el tiempo que... está genial, está genial. Los escuchamos y nos enriquecemos de todo. Los amamos mucho. Dios les bendiga. Chao, chao. Bueno, nos Es vemos. que ya se corta. Sí, chao, chao. Bendiciones. Gracias. Nos vemos.